Abogado de élite humilla a profesor en la corte, pero lo que dice el juez deja a todos sin palabras. Era un día gris y nublado en la agitada metrópoli. Las nubes pesadas parecían presagiar el enfrentamiento inminente. En la sala de la corte, dos mundos estaban a punto de chocar. Por un lado, Daniel Serrano, un abogado de élite, arrogante y brillante, conocido por su habilidad para manipular la opinión pública con su retórica afilada. Por el otro, el profesor Lucas Marín, un académico, apasionado por la ética en la enseñanza, que entraba a la sala con pasos temblorosos, un nudo en la garganta y el sudor asomando en su frente. La sala estaba repleta. Un murmullo inquieto recorría el ambiente, el olor a madera pulida y el eco de los zapatos resonando en el suelo de mármol creaban una tensión palpable. Con cada movimiento, Daniel proyectaba poder. Su traje bien ajustado le daba una apariencia casi intimidante. Lucas, en cambio, se sentía pequeño entre el estruendo de la multitud, palpitando y sintiendo cómo su corazón retumbaba como un tambor en su pecho. Hoy desmantelaré la imagen de este hombre, pensó Daniel, encarándose a Lucas desde su podio. Empezó su ataque. Cada palabra era como un puñal que enterraba en el corazón del profesor. ¿Qué credibilidad tiene alguien que aún vive en la nostalgia de la academia? Un viejo idealista, un defensor de causas perdidas. Las risas ahogadas de los asistentes reverberaron en la sala, mientras Lucas intentaba mantener la compostura. Era un embate, tras otro desmereciendo su vida y obra, cuestionando su capacidad de juzgar la corrupción en las instituciones educativas. A medida que paseaban por viejos escándalos, Lucas, aunque herido, se preparaba para contraatacar. Era más que un simple profesor. Sus convicciones eran profundas y su deseo de justicia ardiente. Con voz temblorosa y mirada firme, intentaba recordar las verdades ocultas que llevaba consigo. Pero la presión del abogado, cínico y astuto, lo envolvía como una sombra pesada. De repente el ambiente cambió. Un silencio sepulcral se apoderó de la sala cuando el juez, con una mirada fija y penetrante, interrumpió. «Señor Serrano», empezó, «antes de que continúe, debo revelar algo importante». La voz del juez resonaba en cada rincón de la corte. La sala contenía la respiración, las miradas se cruzaban, y algunas cejas se alzaban en suspenso. «Soy exalumno de este hombre a quien intentas humillar, y tengo que decir que...» El juez tragó hondo. «Tú no tienes moral para juzgarlo. Fuiste expulsado de la universidad por prácticas deshonestas». Las palabras cayeron como un trueno en medio de una tormenta. El murmullo de la gente se intensificó. Miradas atónitas se volvían hacia Daniel, quien se sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo aquello que había construido, su reputación, su autoridad, desmoronándose en un instante. Pero con esa revelación, Lucas no sabía si sentir alivio o temor. La conexión con el juez lo llenaba de dudas. ¿Podría confiar en alguien que conocía su pasado? Mientras la atmósfera chisporroteaba de tensión, Lucas se dio cuenta de que ya no estaba solo en esta batalla. Sin embargo, a medida que la verdad se revelaba, la oscuridad de su propia historia también amenazaba con salir a la luz. La sala pululaba de murmullos y reacciones. El futuro de la justicia pendía de un hilo, mientras todos, incluido el juez, contemplaban las decisiones cuestionables que habían marcado sus caminos. Y así, en este momento crítico, el destino de Lucas y la ética de la educación misma estaba en juego. E, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo, para garantir que você ainda está inscrito no canal.
Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. El silencio en la sala era palpable. Las miradas se centraban en el juez y el ambiente se había vuelto denso. Daniel Serrano, que había sido el depredador, ahora se sentía acorralado. La verdad de su expulsión lo golpeó con la fuerza de un rayo, y el murmullo de la multitud se intensificó como un mar agitado. Lucas, por su parte, sintió como la adrenalina le subía, pero el miedo a lo desconocido también lo paralizaba. Esto no puede ser cierto, pensó Daniel, pero sabía que había un testigo que podía corroborar la historia del juez. Se aferró a su saber hacer, pero las palabras se le atragantaban. No, no es justo, balbuceó, mirando al juez con desesperación y al mismo tiempo desafío. ¿Qué piensan de esto, honorables compañeros? El juez ardía en su discurso. Este hombre, que intenta ridiculizar a uno de los mayores educadores de nuestra escuela, tiene un pasado manchado por la deshonra. En su ansia de poder y reconocimiento ha olvidado lo que realmente importa, la verdad. El salón se llenó de murmullos y exclamaciones. Lucas sintió cómo su pecho se aliviaba, pero la alegría era efímera. Estaba sucediendo algo más. Un sonido estruendoso rompió la tensión. La puerta de la corte se abrió de golpe y una figura ataviada de negro se abalanzó al interior. Era una joven con el rostro pálido y los ojos desorbitados. Todos la miraron y el murmullo se desvaneció en un susurro expectante. «Es él», gritó ella, señalando a Daniel. «Él es el responsable». Las palabras resonaron en la sala como un eco aterrador. Daniel se giró. Su rostro palideció. La joven, respirando entrecortada, dio un paso adelante. Su voz temblaba, pero su mirada era de fuego. «Mi hermano, él murió, y tú sabes por qué. Porque no te detuviste». Las miradas se multiplicaron y se encontraron, cada una llena de incredulidad y espanto. Lucas se congeló. ¿Qué estaba pasando? ¿Quién era esa mujer? Daniel trató de mantener su compostura, pero el sudor comenzó a brotar en su frente. «¿De qué hablas? Estás confundida», intentó decir, pero su voz sonaba quebrada. «No estoy confundida. Tú pasaste por encima de él. Siempre te importó solo tu carrera. No me obligues a sacar a la luz todo lo que hiciste». La sala quedó en silencio. Los murmullos se convirtieron en un murmullante eco. Las probabilidades de un enfrentamiento se sentían inminentes. Lucas observó, con su corazón latiendo con fuerza. La joven era la clave de algo más grande, algo oculto que amenazaba con salir a la luz en ese mismo instante. ¿Qué secretos se ocultan detrás de esta relación?, se preguntó, mientras todas las miradas se volvían hacia el abogado, que ahora parecía más un niño asustado, el depredador implacable que había sido. «Por favor, no hagas esto», suplicó Daniel, retrocediendo un paso. Pero la joven no mostró piedad. «¿Sabes lo que significa el odio? ¿Sabes lo que es perder a alguien que amas por tu ambición?» El aire en la sala parecía cortarse. La tensión era tan intensa que se podía sentir un hormigueo en la piel. Cada quien contenía la respiración, esperando el siguiente movimiento. Lucas cerró los ojos brevemente, preguntándose cómo todo esto afectaría su causa. Su búsqueda de justicia parecía insignificante frente a la tormenta que se desataba ante él. «Esto no ha terminado», pensó Lucas, mientras un nuevo hilo de incertidumbre se tejía en la sala. Pero, al mismo tiempo, la revelación de esa joven prometía devolverle el empoderamiento a su lucha. El futuro seguía en juego, y todo podía cambiar en un instante. La sala reverberaba con emociones contradictorias, envuelta en una atmósfera de revelaciones y secretos por desvelar. ¿Qué pasaría a continuación?
Las piezas del rompecabezas aún no estaban claras, pero los corazones de todos allí estaban en la cuerda floja, listos para estallar en la puerta de una verdad aterradora. La sala permanecía en un silencio tenso, cargado de sorpresa y miedo. Cada mirada se centraba en el juez, cada susurro apenas desplazando el aire. La joven, aún temblando, había desatado la tormenta y todos estaban a la expectativa. Daniel Serrano, quien había construido su carrera sobre la ruina de otros, ahora se enfrentaba al horror de ser expuesto. «Es solo una locura», murmuró él, intentando encontrar su voz, pero ya nadie lo escuchaba. La atmósfera pulsaba con una energía inquietante. «Tú no entendiste lo que ocurrió», gritó, su voz resonando como un eco desesperado. Pero las palabras se le atoraban en la garganta. El sudor frío comenzaba a escurrir por su frente. La joven, furiosa, avanzó hacia él, y en su mirada había un diluvio de emociones, de dolor y venganza. «Confundir, tu ambición le costó la vida», gritó ella. La multitud se agolpaba, susurros corriendo como llamas encendidas. El profesor Lucas Marín, que había estado sintiendo el alivio de ver a su atacante acorralado, ahora sentía que la marejada de secretos se volvía inmensa. Un nudo en su estómago. Le decía que esta revelación era solo el principio, que lo que vendría sería mucho más devastador. «¿Quién es esta chica?», se preguntó Lucas. Un tirón de inquietud pasa por su cuerpo. Pero antes que pudiera averiguarlo, la joven atrapó la atención de todos más allá de lo que se esperaba. «Yo sé lo que hiciste, Daniel», susurró, su voz cargada de dolor. «Sé que fuiste el último en verlo con vida. Te escuché decir que solo era un obstáculo en tu camino». Las palabras brotaron como veneno, cada una más peligrosa que la anterior. Fue entonces cuando la sala se sumió en un silencio aún más profundo. Daniel intentó sostener su imagen, pero por dentro un caos se desataba. «No es cierto, no lo dije», tartamudeó, pero su voz sonaba vacía, desprovista de poder. En un instante el abuelo del chico, un anciano respetado entre ellos, se levantó, su rostro hecho añicos por la rabia, y agregó: «Era un niño con sueños, y a ti solo te importó tu nombre». La bomba acababa de estallar, forzando a Daniel a retroceder. La humillación y el horror comenzaron a eclipsar su arrogancia. Pero de pronto una sombra oscura se asomó por la puerta de la corte. Un hombre de aspecto rugoso con una cicatriz en la cara se abrió paso entre la multitud. «Eso no es todo, hay más, todos lo sabemos». Los murmullos se agitaron como un torrente al desbordarse. Lucas sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más puede salir de esto? El hombre, con voz trémula pero decidida, prosiguió: «Esa noche no fue solo un accidente. Yo vi lo que pasó. Él estaba en peligro y tú lo dejaste solo. No solo un hombre, sino una víctima silenciosa de tu ambición desmedida». La joven miró al hombre, como si entendiera más de lo que se había revelado. «¿Qué más sabes? Habla, por favor». Las palabras caían pesadas como piedras. La sala parecía una olla a presión, a punto de estallar. Un silencio profundo se cernía, y las miradas se entrelazaban, desnudando las verdades ocultas de cada uno. ¿Qué secretos estaban a punto de salir a la luz? Lucas se sentía perdido en este laberinto de revelaciones. Su búsqueda de justicia estaba amenazada por un torrente de dudas y secretos que lo rodeaban. «Esto no ha terminado», susurró Lucas para sí mismo, mientras el futuro de esa sala permanecía en la cuerda floja. Las revelaciones apenas comenzaban. ¿Qué más se ocultaba en lo profundo de esta trama? ¿Quién era realmente Daniel Serrano? ¿Y qué más había en su oscuro camino? La incertidumbre era abrumadora, y todos en la corte habían sido arrastrados al abismo de un juego más grande del que jamás habían imaginado. La sala se encontraba en un silencio gélido,
Cada parpadeo era una cuenta regresiva hacia la revelación que todos temían. Lucas estaba a punto de hablar cuando el hombre de la cicatriz sísmica hizo una pausa. Esa noche no fue un accidente. Él estaba en peligro, y tú lo dejaste solo. Las palabras cayeron como un hacha, cortando la atmósfera tensa. Daniel, con el rostro pálido y tembloroso, retrocedió un paso. ¿Qué dices? ¿Estás loco? Intentó defenderse, pero su voz sonaba quebrada, como un cristal a punto de romperse. La joven que había irrumpido en la sala, ahora con la adrenalina de ser el centro de atención, apretó los puños. Yo sé lo que pasó, no puedo dejar que lo olvides. Las miradas se concentraban en Daniel, y el murmullo en la sala crecía, un torrente de murmullos inquietos. Tú lo dejaste morir, repitió la mujer, la furia en sus ojos como brasas encendidas, no solo por tu ambición, por tus mentiras. Él era un hombre inocente. La presión en el aire era abrumadora. La sala reverberaba con el dolor de las palabras. Lucas sentía que su corazón palpitaba con fuerza. Las revelaciones lo mantenían al borde. ¿Quién era realmente ese chico?, se preguntó, pero la atención de todos estaba centrada en el abogado. Yo. Jamás. Daniel balbuceó. Su postura ya no era dominante. Ahora se veía más pequeño y acorralado. Nunca fue mi intención. Pero el hombre de cicatriz interrumpió. ¿No fue tu intención? ¿Entonces qué? ¿Construiste tu carrera sobre el llanto de otros? El ambiente se había enrarecido, como un volcán a punto de estallar. De repente la puerta se abrió de nuevo, y en el umbral apareció una figura conocida. Era una mujer, un poco mayor que Daniel, con una mirada que parecía conectada a su pasado. Daniel, dijo, su voz temblando. Debes escucharme. Los murmullos se apagaron un instante a su llegada. Ella dio un paso al frente y todos los ojos la seguían, una especie de espectadora del destino de Daniel. Pero extrañamente, no era solo su mirada, era el aire que la rodeaba, una heaviness inexplicable, una sensación de que traía consigo secretos desgarradores. No puedes seguir ocultando la verdad, exclamó, rompiendo el silencio. No solo fue un accidente, no solo fue tu ambición. Tú sabes que hay algo más, lanzó, mirando a todos, su voz resonando incluso en el último rincón de la sala. ¿Quién eres tú para hablar? Daniel gritó. Su voz era un eco de desesperación. ¿Qué sabes de la noche en que todo cambió? La mujer respiró hondo, y en su mirada había una mezcla de determinación y tristeza. Sé todo. Sé de la carta que nunca enviaste. Sé que él estaba atrapado, y tú lo dejaste solo. Egoísta. Lucas sintió que sus entrañas se revolvían. ¿Qué? ¿Carta? ¿Qué se escondía detrás de esa acusación? Él quería gritar, preguntar, pero el caos se había desatado ante él. ¿Qué significa esto? ¿De qué están hablando?, balbuceó en voz baja, pero nadie le prestaba atención. La mujer se volvió hacia Lucas. Tú buscas la verdad, pero no tienes idea de cuán oscura puede ser. La justicia ha estado ausente por mucho tiempo. Su voz era un rayo en la tormenta, y como si su palabra tuviera poder, el aire se volvió espeso, los corazones latían al unísono. Quiero que todos escuchen esto, continuó. Daniel no solo arruinó vidas en el camino a su éxito, está vinculado a secretos que podría destruir. El mismo secreto que me llevó aquí, el mismo que trae el dolor de mi hermano. Y si no lo detienes, podría ser el fin para todos. La sala estalló en murmullos confusos, dudas flotando entre flexibles emociones. Lucas sintió la presión aumentar dentro de él, un impulso de revelar lo atroz y oculto. Pero ¿dónde estaba su integridad? ¿Qué verdad iba a salir a relucir? Esto no está bien. Tú lo sabías y no dijiste nada, gritó Daniel, el miedo quebrado en su voz. La mujer tomó aire, la rabia en su mirada. No dejes que la vergüenza te consuma. Es hora de que todos sepan quién eres realmente.
Es hora de que la verdad salga a la luz. El aire en la sala se había vuelto denso, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. Todos estaban al borde, ansiosos, aterrados, expectantes. La verdad estaba por desgarrar las máscaras que todos llevaban puestas, cada secreto una espina en los corazones. Lucas miró a su alrededor, buscando respuestas, buscando una salida, pero no había retorno, todo había cambiado, y la pregunta quedó flotando en el ambiente cargado de emoción. ¿Quién era realmente Daniel Serrano? ¿Y cuántos más quedarían atrapados en su juego de sombras? El futuro se desvanecía, y las revelaciones que se avecinaban prometían ser devastadoras. La sala se encontraba en un silencio gélido. Cada parpadeo era una cuenta regresiva hacia la revelación que todos temían. Lucas estaba a punto de hablar cuando el hombre de la cicatriz hizo una pausa. Esa noche no fue un accidente. Él estaba en peligro y tú lo dejaste solo. Las palabras cayeron como un hacha. Daniel, con el rostro pálido y tembloroso, retrocedió un paso. ¿Qué dices? ¡Estás loco!, intentó defenderse, pero su voz sonaba quebrada. La joven que había irrumpido en la sala ahora apretaba los puños, furiosa. «Yo sé lo que pasó. No puedo dejar que lo olvides». El murmullo crecía. Un torrente de voces resurgía entre la multitud. Tú lo dejaste morir», repitió la mujer, con los ojos llenos de llamas. «No solo por tu ambición, sino por tus mentiras. Él era un hombre inocente». Pero justo cuando parecía que el enfrentamiento llegaría a su clímax, ocurrió algo inesperado. Un ruido sordo, como un golpe, resonó en la puerta principal. Todos se giraron, atónitos, mientras una figura apareció. Era un hombre, con un aspecto desaliñado, pálido y con una mirada oscura. «Detente, no sigas», gritó mientras atravesaba la sala. La atención se desvió de Daniel hacia el recién llegado. «¿Quién te crees?», preguntó la mujer, visiblemente confundida. Pero el hombre no se detuvo. «No lo entienden. Nadie lo entiende», exclamó, con la voz quebrada por la angustia. «Yo estuve allí esa noche. Yo vi todo». La sala se llenó de murmullos. La inquietud era palpable. La joven se quedó en silencio, con los ojos fijos en el hombre. «¿Qué viste? Habla, por favor», insistió, casi suplicando. Con un temblor en su voz, el desconocido empezó a hablar. «Él era un buen chico. Me lo dijo antes de que pasara. Y tú, Daniel, no solo estabas involucrado en su vida, sino que tenías tus propias razones para mantenerlo callado. Eras su amigo». Las palabras cayeron como una bomba de racimo. «¿Qué?», gritó Daniel, ahora visiblemente pálido. «¿De qué estás hablando?». «No soy su amigo». Su voz ahora sonaba más a un intento de convencerse a sí mismo que a una defensa. «Era tu amigo, y lo abandonaste. Fuiste tú quien lo llevó a esa situación. No lo olvides». El hombre parecía desbordado por la emoción. Todo el mundo lo observaba, entre sorprendidos y asustados. Cada uno de ellos sentía el peso de su confesión. Lucas sintió que su corazón retrocedía. «¿Amigo?», se preguntó. Aquella conexión lo sacudió. ¿Daniel era realmente un traidor? ¿Qué sentido tenía todo esto? La sala vibraba con una energía inquietante. Daniel, cada vez más acorralado, se llevó las manos a la cabeza. «No, no puede ser». Susurros confusos recorrieron la sala. Todos estaban atentos, esperando más. Pero el hombre no había terminado. «¿Y hay algo más?». «¿Qué más?», preguntó por fin la joven, su voz herida de angustia. «¿Qué más sabes?». Él dejó una carta, un mensaje. Antes de que sucediera todo, él mismo me pidió que le entregara si algo le pasaba. Y lo que hay en esa carta cambiará todo lo que saben sobre esa noche y sobre ti, Daniel». Sus palabras resonaban como un eco aterrador. Los murmullos aumentaron,
y Lucas sintió que la tensión crecía en la sala. ¿Qué contiene esa carta?, se preguntó, su aire de juicio dando paso a una creciente curiosidad. Daniel parecía perder su norte. «Eso no puede ser cierto, no puedes saberlo todo. Escribió la verdad, y ahora está perdida. Pero yo, el hombre titubeó. Yo tengo que revelar lo que sé antes de que sea demasiado tarde». De repente se volvió hacia Lucas con la mirada fija. «Tú buscas justicia, pero podría no ser el camino correcto. La verdad que se encuentra en esa carta es más oscura de lo que imaginas». Una sensación de frío recorrió a Lucas. Todo lo que creía saber estaba a punto de derrumbarse. «¿Qué significa eso?», cuestionó, el corazón latiendo con fuerza. La sala estaba electrificada por la revelación, pero cada segundo que pasaba, la pregunta pendía en el aire. ¿Quién era realmente Daniel Serrano y qué oscuridades escondía? ¿Qué revelaría la carta y cómo cambiaría todo lo que creían sobre él? La verdad prometía ser más oscura que la mentira, y el futuro se tornaba incierto, lleno de peligros. La sala seguía en un silencio denso, vibrando con la tensión de una verdad que estaba a punto de estallar. Lucas sintió que todos los ojos estaban sobre él, como si el mundo entero estuviera esperando su reacción. El hombre de la cicatriz, no. Se detuvo. Cada palabra de esa carta podría cambiar todo. Si la verdad sale a la luz, podría destruir a Daniel y a todos nosotros, dijo, haciendo una pausa dramática. «¿Qué verdad?», la mujer insistió, su voz temblando de furia y desasosiego. «¿Qué es lo que realmente ocurrió aquella noche?». De repente, algo inesperado interrumpió la revelación. Una explosión sorda resonó en el pasillo, sacudiendo las paredes de la corte. Todos saltaron. Su atención se volcó hacia la entrada, donde una nube de polvo y caos se desató. La puerta principal se hizo añicos, y figuras encapuchadas irrumpieron, armadas y decididas. «¡Todos al suelo!», gritó uno de ellos, mientras el pánico se desataba. La sala se convirtió en un torbellino de gritos, sillas volando y cuerpos cayendo al suelo. La joven, con los ojos muy abiertos, gritó por su hermano, y Lucas tuvo que agacharse, sintiendo el frío sudor caer por su espalda. Daniel, que hasta ese momento había estado tambaleándose bajo el peso de las acusaciones, ahora estaba completamente paralizado. Su rostro se tornó blanco como un lienzo, y su arrogancia se evaporó en un instante. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?», balbuceó, pero su voz se ahogó entre el caos. «Silencio, absolutamente silencio», ordenó uno de los encapuchados, su mirada cubriendo la habitación con una amenaza palpable. Era como si la corte, que había sido un escenario de verdad y justicia, se había transformado en un campo de batalla. La gente se apiñó contra las paredes, buscando refugio, mientras los intrusos organizaban sus movimientos. Lucas sintió un nudo en el estómago. «Esto no puede estar pasando», pensó, mientras miraba a su alrededor. La tensión que había llenado la sala por el juicio se había tornado en una locura sin control. Pero algo dentro de él le decía que esto no era una coincidencia. Quizás esos hombres tenían la clave de todos los secretos escondidos. «Daniel, ¿sabes algo sobre esto?», Lucas gritó a su antiguo enemigo, ahora un hombre consumido por el miedo. Pero Daniel solo pudo temblar y desviar la mirada, incapaz de encontrar sus palabras. Fue entonces que el hombre de la cicatriz dio un paso al frente. A pesar del caos, su voz resonó como un eco. «Nosotros venimos a buscar justicia, aunque no sea en este lugar», gritó, levantando una pistola al aire. «Daniel Serrano, es hora de que pagues por lo que has hecho». Las palabras golpearon como un rayo. La sala se paralizó. La revelación sobre el oscuro pasado de Daniel, ahora ligada a una amenaza real e inminente,
Parecía caer sobre todos como un peso máximo. Lucas se dio cuenta de que cada secreto, cada revelación que había emergido durante el juicio ahora tenía un contexto diferente. El juego de poder, el engaño, la venganza, todo estaba colisionando en un instante. El sudor goteó por la frente de Lucas y un torbellino de emociones giró dentro de él. La justicia que había buscado no iba en la dirección que había imaginado. ¿Qué es lo que sabes realmente? Sé, preguntó, mirando a la mujer y al hombre de la cicatriz, preguntándose si ellos también conocían sus propios secretos. «¡No dejen que se escape!», uno de los encapuchados gritó, rompiendo el silencio tenso que inundaba la sala. Las miradas se encontraron, y en un instante el destino de todos estaba atado a un hilo. El aire se llenó de gritos, disparos y revelaciones inesperadas. Lucas sintió que la adrenalina subía por su cuerpo. Todo lo que creía conocer sobre la verdad, la justicia y Daniel Serrano estaba a punto de vibrar en pedazos. ¿Dónde estaban las respuestas y las conexiones que me llevarían a la verdad?, se preguntó. Mientras el sol se ocultaba tras una nubosidad que apenaba el día, todo se tornaba incierto y peligroso, y el futuro era una pregunta más que una respuesta. Mientras los ecos de la calamidad resonaban en su corazón, Lucas supo que su propia búsqueda de justicia se había complicado mucho más de lo que jamás había imaginado. La corte había sido un escenario de verdades, pero ahora parecía que estaba desmoronándose en un caos que amenazaba a todos. La oscuridad envolvía el lugar y cada parte de la verdad que pensó conocer podría desmoronarse en la tormenta de secretos que aún quedaban por revelarse. El caos estalló en la sala, gritos y disparos resonando por todas partes. Lucas sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor mientras el polvo se acumulaba en el aire. Miró a su alrededor y vio a la joven, con detalles desorbitados. Sus ojos reflejaban la confusión, mientras Daniel retrocedía, completamente acorralado. «¡Detente! ¡No dispares!», gritó el hombre de la cicatriz, alzando su arma. Su voz grave reverberaba como un eco en la habitación. La tensión era de una cinta elástica a punto de romperse, y el aire estaba impregnado de miedo. Cada corazón latía como un tambor. La incertidumbre los mantenía alerta. Daniel se empujó hacia atrás, tocándose la cabeza con las manos, como si así pudiera borrar la inminente amenaza. «¿Qué está pasando?», se preguntó Lucas. Su mente corría a 1000 por hora. La verdad que estaba emergiendo ahora parecía insignificante frente al caos que se había desatado. Torrentes de emociones, como un río revuelto, inundaban su pecho. ¿Era esta la justicia que buscaba? El jaleo aumentaba, y con cada segundo que pasaba, la situación se volvía más peligrosa. Lucas, sintiendo el nudo en su garganta, decidió actuar. «Todos necesitamos calmarnos», gritó, intentando reunir lo que quedaba de cordura entre los presentes. Pero su voz se perdió en un mar de pánico. Mientras tanto, la mujer, su furia transformada en determinación, dio un paso adelante. «No os dejaremos tomar retaliación por nuestros muertos», desafió a los encapuchados. En sus ojos había un brillo, una chispa que iluminaba la oscuridad alrededor. Con cada palabra que pronunciaba, el aire parecía fluir más libremente, pero la tensión permanecía. «Daniel, esto es tu oportunidad para explicar. No escondas más lo que sucedió aquella noche», le gritó enfocando su mirada en él. Cada momento contaba ahora, y Lucas sintió que la red de secretos estaba a punto de deshacerse. Sin embargo, la explosión de la verdad no llegó en palabras, sino en acciones. Un encapuchado, cansado de las palabras, levantó su arma y disparó al aire. «Basta. Nadie más tiene que salir herido». Su voz era la calma en la tormenta. De repente, todos se quedaron paralizados.
El tiempo parecía detenerse, mientras el polvo flotaba en el aire y cada mirada se fijó en el encapuchado. La mujer se acercó lentamente, sosteniendo su mirada. Si quieres justicia, entonces dejemos que la verdad se revele. Hablemos todos, ya basta de silencio. Su voz resonó con fuerza entre los murmullos. El hombre de la cicatriz asintió, y así el ambiente comenzó a cambiar. Daniel tomó aire en medio del diluvio de emociones. Está bien, hablaré, murmuró, su voz temblorosa. Su rostro, que antes mostraba arrogancia, ahora dejaba ver el miedo genuino. Las palabras fluyeron de sus labios como una corriente turbia. Yo supe de la carta, pero no creí que las cosas terminarían así. Solo quería... Su voz se quebró, y Lucas lo miró, sintiendo compasión por el hombre que había sido su enemigo. El instante pasó. Las miradas de todos se entrelazaron. En la vida real, nadie salía necesariamente ganador. La verdad abría puertas a la redención, y el peso de los actos comenzaba a tomar forma. La justicia podría no ser lo que pensamos, pero sí puedo intentar redimirme, finalizó Daniel, con lágrimas brotando. En sus ojos, Lucas sintió el nudo en su pecho aflojarse. Pasó un momento, antes de que el silencio fuera interrumpido por un murmullo de asentimiento. La mujer también atraía atención, llamando a la unidad entre todos. Juntos podemos encontrar lo que necesitamos. Juntos podemos hacer que la justicia sea real. A medida que el pánico se disipaba, una luz de esperanza brotó. Y aunque el camino hacia la verdad no sería sencillo, era el primer paso hacia algo más grande. Lucas supo que algo había cambiado. La oscuridad empezaba a despejarse. Ahora, mientras se amontonaban los secretos, el futuro se presentaba con interrogantes, pero en sus corazones resonaba una respuesta unánime. La verdad finalmente saldría a la luz. Y ahí, en esa sala marcada por el conflicto, Lucas miró a todos a su alrededor. Este no es el final, es solo el comienzo de algo más grande, algo significativo. Y tú, querido lector, no puedes dejar que esta historia termine aquí. Es imprescindible que te suscribas inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Esmaga ese botón de like ahora y ayuda a alimentar el algoritmo para que más personas puedan vivir estas increíbles narrativas. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Me encantaría saber lo que piensas. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Recuerda, solo los verdaderos fans comprenden la importancia de apoyar el canal. No esperes ni más un segundo.